Este video mostrará cómo usar la calculadora gráfica gratuita en línea a continuación para determinar las probabilidades de distribución normal dado un conjunto de datos como normalmente se determina. La probabilidad de que un valor de datos seleccionado aleatoriamente como puntaje Z en el intervalo dado dé la respuesta como un decimal de 3 decimales cualquier porcentaje a un decimal. Para una revisión rápida el puntaje estándar del puntaje Z es un número de desviaciones estándar de un valor de datos específico de la media de la distribución si graficamos los puntajes Z en una distribución normal. Se llama distribución normal estándar. La distribución normal estándar es una distribución normal que siempre tiene una media de población de 0, y una desviación estándar de población de 1. Cuando usamos la calculadora gráfica gratuita en línea, usamos una notación que se muestra a continuación para determinar las probabilidades de distribución normal donde ingresamos CDF normal y entonces entre paréntesis tenemos una B, la desviación estándar para determinar la probabilidad de que X sea mayor que A y menor que B y la desviación estándar de MENA es opcional si los dejamos por defecto, la media es 0 y la desviación estándar es 1, lo que significa que el valor de X sería un puntaje Z que es nuestro caso, así que primero queremos encontrar la probabilidad de que Z sea mayor que 0.2. Entonces 0.2 va a ser el valor de A para B el límite superior bien para exagerar algún valor positivo o grande, así que vamos a nuestra calculadora gráfica en línea gratis nuevamente, vinculado a continuación. Este hecho de que tiene bastantes características, solo estamos usando la parte de cálculo de la calculadora en la parte inferior de la pantalla, por lo que hacemos clic en la celda de tipo y expresión en la parte inferior izquierda y escribimos CDF normal. Abrir paréntesis nuevamente porque estamos buscando la probabilidad de que Z sea mayor que 0.2. El límite inferior para el puntaje Z es 0,2, para el límite superior voy a exagerar y ingrese 99.999, y nuevamente porque tenemos puntajes Z que significan que es 0 y la desviación estándar es 1, por lo que podemos dejar la desviación promedio y estándar desactivada. Escriba entre paréntesis y haga clic en Intro, y observe cómo si hacemos lo mismo y especifique una media de 0 y una desviación estándar de 1 obtenemos el mismo resultado con 3 decimales, la probabilidad es aproximadamente 0.4. A 1, que es el porcentaje es 42.1%. Para la parte B, se nos pide que encontremos la probabilidad de que el puntaje Z sea menos que negativo 1.1, por lo que ahora un punto negativo será el límite superior o el valor de B tendremos que exagerar pequeño número negativo para el límite inferior o algo así. Volviendo a la calculadora, una vez más ingresamos un CDF normal abierto. Entre paréntesis el límite inferior voy a utilizar 99.999 negativos. El límite superior es negativo, 1.1 cierra paréntesis nuevamente porque tenemos puntaje Z, podemos dejar fuera la media de 0, y la desviación estándar de un clic. Ingrese 3 lugares decimales tenemos aproximadamente 0.136. Que es igual a 13.6% para la parte 100. Queremos encontrar la probabilidad de que el puntaje Z sea mayor que negativo 2 y menor que 1.4, así que ahora va a ser negativo 2 y B es 1.4, ingrese CDF normal abierto. Paréntesis negativo 2,1.4 cerrar paréntesis haga clic en ingresar a 3 decimales tenemos aproximadamente 0.896. Que es igual a 89.6%. Antes de ir a la calculadora, podemos encontrar la función CDF normal en el menú de ayuda haciendo clic en ayuda y luego funciones de referencia y desplazarse hacia abajo. Funciones estadísticas aquí tenemos la función CDF normal, así como otros y espero que hayas encontrado esto útil.